¿Qué significa esto del ratio entre el alerón y la profundidad? Pues esto tiene mucho que ver con esto que tiene aquí al lado, que es la ganancia de la cabeza. Yo aquí lo he puesto en el banco rojo. Sabemos que el banco amarillo se ajusta desde la emisora y el banco azul también. Y puede tener valores diferentes a este 50 que hemos puesto aquí, al 50%. Y así poder establecer ahora el ratio entre el alerón y la profundidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere ni más ni menos a la relación entre la ganancia entre el alerón y la profundidad. ¿Y eso qué significa? Cuando estamos estableciendo la ganancia de la cabeza general de nuestro helicóptero, tenemos que saber que en el Axon la ganancia general de la cabeza, que es este valor que hemos puesto aquí para el banco rojo, es igual y equivalente a la ganancia de la profundidad del elevator. ¿Y qué puede ocurrir? Cuando estemos, por ejemplo, aumentando la ganancia de la cabeza hasta que empieza a vibrar, y entonces sabemos que cuando empieza a vibrar la cabeza hemos de bajar un poco el parámetro, solamente un poco, hasta que se quede estable, tenemos que saber que ese 50% de ganancia que tenemos aquí de la cabeza del helicóptero equivale a la ganancia de la profundidad. Pero si quisiéramos diferenciar la ganancia entre la profundidad y el alerón, no tenemos más remedio que darle valores a este parámetro de aquí. Por ejemplo, si yo pongo menos 20, aquí, el ratio entre el alerón y la profundidad, ¿esto qué significa? Significa que si la ganancia general es 50%, el ratio entre el alerón y la profundidad es de menos 20%, sabemos que 50 menos el 20% es 50, el 20% de 50 es 10. Luego 50 menos 10 son 40. Eso significa que la ganancia de la profundidad será 50 porque coincide con la ganancia general y la ganancia del alerón será de 40, que es la ganancia que hemos establecido poniendo aquí un menos 20. Si yo aquí pusiera un más 20, por ejemplo, sería lo contrario. Es decir, si yo la ganancia general es de 50 y es igual a la ganancia de la profundidad y el ratio entre el alerón y la profundidad es del 20%, la ganancia del alerón será 50 más el 20% de 50, que son 10. Y eso será 50 más 10, será 60. Tendríamos una ganancia del alerón del 60%. Esto os tengo que comentar que es bastante difícil que lo tengamos que manipular. Pero si estamos, por ejemplo, en un modelo que en lugar de ser a escala fuera 3D acro, vais a ver cómo aquí sí que nos establece ya por defecto o por defecto Axon de que ya predispone que va a haber que retocar este parámetro en un menos 20%. Y eso solamente ya por haber cambiado de modelo de helicóptero, uno de escala por uno acrobático. Pero en nuestro caso, que va a ser un modelo a escala, pues nosotros aplicamos los cambios, venimos al parámetro de la cabeza, de la ganancia de la cabeza de nuestro helicóptero y vemos que el ratio entre el alerón y la profundidad está en el 0%.